Hola amigos, les saluda nuevamente Ricardo Guizo. En esta oportunidad vamos a conversar un poco del mercado de GLP. ¿Qué está pasando en el mercado de GLP? Para adelantar, esto es una exposición muy ligera. En cuanto a rapidez me refiero. Y debemos señalar algunos puntos críticos en el mercado de GLP. Primero, la falta de capacidad de inventarios para poder garantizar por lo menos 15 días por seguridad energética en el mercado de combustibles. Segundo, de que al no haber control de precios dificulta mucho que los esfuerzos que hace el Estado en subsidiar el producto no lleguen como deberían llegar al usuario final. Y tercero, que hay un precio diferenciado entre el GLP a granel que golpea mucho, digamos, a esos usuarios, los de transporte, por ejemplo, y el GLP envasado que pretende ayudar la economía familiar, pero sin embargo es un producto barato que la gente que tiene recursos, pudiendo pagar más, paga menos y lo utiliza, ¿no? Y por otro lado también el lado del balance de importación-producción es muy importante, ¿no? La demanda ha superado con creces la producción nacional, por lo tanto siempre hay una gestión cada vez más creciente de importación de GLP. Ahí en el gráfico siguiente vamos a comentar sobre la demanda de mercado. Al mes de mayo ha sido el orden de 65.000 barriles por día calendario, un valor similar a años anteriores, ¿no? Representando este volumen un 24% del total de la demanda país de carburantes y combustibles. Y donde el 50% de esta demanda se concentra en el departamento de Lima, mostrando, digamos, un pareto de la demanda en 6 departamentos, ¿no? O sea, el 80% de la demanda del país se concentra en 6 departamentos y donde prácticamente el 50% de esa demanda se centraliza en Lima, en el departamento de Lima. En el periodo de enero-julio, la demanda a granel ha sido el orden de 30.000 barriles por día calendario. Estamos hablando de la demanda a granel, mayor al año 2021, representando el 48% del total de demanda GLP. Entonces, como ustedes saben, el total de demanda de GLP es el GLP envasado más el GLP a granel. Ambos tienen precio diferenciado. Y ahí vemos en el gráfico que casi hay un 50% entre uno y otro. Y comparándose el año 2021, por ejemplo, el incremento del GLP a granel se ha visto notablemente incrementado, para la redundancia. Esto es una distorsión que merece mayor análisis, pero prácticamente los consumidores de GLP envasado estarían migrando al GLP a granel, lo cual es un poco contradictorio. Ahora, dentro de esta demanda de GLP a granel, el consumo para automotor ha sido del orden del 77% del total de la demanda GLP. Y vemos nuevamente el efecto del año 2021, ¿no? Donde el GLP a granel ha sido un comparativo entre el GLP a granel y el GLP automotor, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de precios de GLP versus propano? Esta evolución del envasado como granel se ha mantenido en precios, digamos, muy similares en una gran época del año 2020, donde se incrementa paulatinamente hasta octubre del año 2021.
marcando un precio diferenciado entre septiembre de 2021 debido a que el GLP envasado pasa al fondo de compensación acá, para posteriormente nuevamente igualar a partir de abril 2022, señalando que ya en septiembre de este año nuevamente se diferencia entre el precio a granel y el GLP envasado, donde el precio a granel es superior al envasado, lo cual despierta, digamos, una cierta contradicción que es materia de análisis de otro momento. Ahora, cabe señalar que los precios Mont Belvieu de propano en el mercado internacional sufrieron un incremento de más de 250% entre noviembre de 2020 hasta marzo de 2022. Aquí vemos cómo se incrementa notablemente para después caer un poco. Mientras los gráficos azules, las diagrama de barras azules, es el precio del GLP en el mercado nacional, donde trata de seguir este up-down con alguna brecha razonable, pero que de una manera u otra golpea mucho al precio nacional. ¿Cómo ha sido la evolución de importación? Como decíamos al comienzo, la capacidad de producción acá, de un corte esquemático de la producción de gas natural en Camisea, vemos pues que podríamos decir de que la producción podría oscilar entre 47.000 y 50.000 barriles por día, o 45.000 barriles por día, siendo la referencia mucho mayor. Por consiguiente, esto se refleja en el gráfico superior, donde se ven las importaciones del GLP en este año, desde enero hasta agosto, con un total general ya oscila los 20.000 barriles por día calendario, llegándose a un pico en el mes de agosto de 30.000, lo que veíamos en el gráfico anterior. Pero realmente llegan los precios bajos de GLP, gasolina, GNV al usuario final. En este caso, llegan al usuario final los precios bajos y subsidiados que hace el gobierno. Veamos como ejemplo los márgenes comerciales de venta al público final, comparando locales de venta con promedios, un spot, ¿no?, de lo que se observa, por ejemplo, en Cusco, comparado a Lima, como para tener una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, según la página web de Facilito, el promedio en Cusco ha sido el orden de 52 soles por balón, mientras que en Lima ha sido menor, obviamente 47 soles, existiendo un diferencial entre provincia y Lima del orden de los casi 5 soles por balón. Y ahí podemos ver en el gráfico la línea roja, que es el precio de venta locales, en esta primera parte en blanco en Cusco, y lo que está dentro del recuadro amarillo es en Lima, los diferentes provincias de Lima. Mientras que el precio en barras azules es el precio neto de lista, el precio de lista del productor, teniendo como referencia Planta Callao, por ejemplo, y se ve que existe una brecha muy notable entre el precio que se vende al consumidor final versus el precio en que compra ese producto en la planta de despacho del productor. La pregunta es, ¿este margen es demasiado o es el mínimo? Por lo que se ve, el costo de transporte debe ser alto, pero la brecha, digamos, del margen es también demasiado alto y golpea mucho a provincias, como se ve con respecto a Lima. Entonces, si el margen en Lima aparentemente es muy alto, obviamente que en provincia, en Cusco, va a ser 5 soles más por galón. Pero esto habría que hacer un análisis de costo de transporte para ver si se está dentro del justicosto o no se está lucrando de una manera, digamos,
inconveniente con este producto, porque el Estado está aplicando subsidios con la idea de abaratar el costo. Aquí, para tener una idea de esos márgenes de venta, por ejemplo, de las envasadoras, tomando como referencia la información del Facilito, aquí están los diferentes márgenes, un comparativo entre Lima y provincias, en Cusco y Arequipa, versus en el caso de Ati, Puente Piedra, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de provincias tiende a ser ligeramente mayor que en el de Lima, pero de una manera u otra el envasador contempla un margen. Quiere decir que ellos lo venden a un promedio de 45 soles y lo compran pues a 30 y tantos. Entonces, por ahí viene otro criterio de análisis del costo de transporte y de operación del envasador. Estos márgenes logísticos comerciales de locales de venta finales versus los costos relativos referenciales del envasador que hemos visto nos dan una idea que en el caso de Lima, por ejemplo, Lima, el departamento de Lima, según lo que se ve en el Facilito, versus el precio de lista, Planta Callao, con respecto al precio promedio que brinda el Facilito, hay un margen del 50% entre el precio final versus el precio de compra. Y hay un margen máximo que oscila ya en los 82%, 83%, que contemplan algunos sectores de planta. Pero podríamos decir ya que entre 50 y 82% van a ser los márgenes comerciales logísticos de compra y venta de este producto. Por lo tanto, está llegando a un precio alto al consumidor final. Ahora, en el caso de las envasadoras, en forma similar, haciendo un balance, ¿no? Se tienen que la planta envasadora, los márgenes comerciales tendrían 17.48 soles por galón de 10 kilos, mientras que en locales de venta 9.9. Entonces, estos costos son óptimos, estos costos no golpean el precio final. Invita a hacer un análisis en ese sentido, pero eso es lo que está pasando en el mercado. Dentro de las conclusiones podemos decir que los precios han sufrido una baja de precios, pero se refleja justamente en los precios de lista de la empresa estatal, visto en su precio de lista en su página web. Segundo, no se aprecia claramente el esfuerzo de las empresas comercializadoras que transmiten al usuario el subsidio aplicado por el gobierno. Esto es debido a que el mercado es libre y ese libre albedrío, y al no tener un control de precios, se supone que la demanda debe fijarlos. Pero vemos que en la práctica no es así, porque falta un elemento regulador para ello. Y Petroperú, la empresa del Estado, como empresa del Estado, podría jugar un papel regulador de tener sus propias plantas envasadoras y sus propios puestos de expendio. Entonces marcaría una pauta para que el resto pueda regularse y al final el consumidor compre al precio más conveniente, sin subsidio de por medio. Ojo, pues tampoco se trata de que la empresa del Estado salga con un precio mentiroso, subsidiado a competir, no, sino con un precio razonable, competitivo. Tercero, como el sistema actual de distribución de locales, los precios no lo define la demanda, sino el comercializador. Esto es algo que uno tiende a entenderlo así. Por eso que muchas veces han habido sanciones a empresas con malas praxis del mercado de GLP que ha sido sancionada, para la redundancia, por Indecopi. Cuarto, no se aprecia claramente el esfuerzo de las empresas productoras y comercializadoras en transmitir al usuario final este subsidio. Quinto, los inventarios de GLP
no responden a los 15 días ideales que la norma señalaría. Se viene hablando hace muchos años, ¿no?, que en toda la línea de productos se debe tener 15 días de inventario. Pero vemos que pasan los años, en el día a día, y a falta de una fiscalización sancionadora, no se ve eso. Por ejemplo, hemos tomado como referencia y cuáles son los reportes, por ejemplo, de inventario a cierre de año o al inicio de año del 19, 2020, 2021, los inventarios que hay de GLP a nivel nacional versus la demanda promedio en cada año, para tener una idea el ratio de días que tendría que soportar esos niveles de inventarios. Y vemos que los días de soportar esa demanda sería del orden de un día, no mayor a un día. Por consiguiente, hay un riesgo de trabajar con un método Kanban, cero inventarios, y que se consuma lo que se va produciendo e importando, pero ante una variable externa, que puede ser un cierre de puertos, como muchas veces hemos visto, o que puede haber un problema geopolítico en el extranjero. Los buques no van a llegar a tiempo y por consiguiente van a haber periodos de alto riesgo de desabastecimiento, como algunas veces se ha observado. Pero esto cada vez es un indicativo que está subiendo, y si no se toma acción en este aspecto, entonces mañana más tarde podría ser peor, con un alto costo social de desabastecimiento. Dentro de las recomendaciones, que exista una fiscalización permanente por parte de OCINERMIN, tanto a los locales de venta, de expendio, sean formales o informales, en coordinación con las municipalidades, porque los gobiernos locales tienen, digamos, identificados cuáles son los puntos de expendio, y es más, deberían poner condiciones muy rígidas y condiciones muy exigentes para que esos locales de venta cumplan los principios de seguridad y de transparencia, sobre todo. La otra recomendación es el cumplimiento de 15 días de inventario. Si bien es cierto que de la noche a la mañana no puede exigirse 15 días, por lo menos pues que haya algo paulatino que vaya a decir, ok, pasemos de 5 días de inventario en 5 meses, o trimestral, o semestral, para que en el transcurso de un año o año y medio ya se tenga por lo menos 10 días de calendarios de inventario. Peor no vamos a estar, por consiguiente podría ser algo paulatino. La otra recomendación que debí poner ahí como punto 3 es la calidad de los balones también de gas, ¿no? Entonces se habla de que hay en el mercado ya balones de mayor tecnología que van a dar seguridad y calidad y cantidad, pero no hay una suerte de política de reposición, porque cualquier usuario no va a hacer un gasto alto en comprar un balón de última generación para que cuando se le acabe y él le entregue y le den otro viejo o otro usado. Entonces, por ahí podría haber el liderazgo de una empresa comercializadora que, por lo menos a sus clientes, podría permitirle ese cambio garantizado, y de esa forma marcar ya una pauta competitiva. De lo contrario, vamos a seguir reciclando los cilindros usados, cada vez más deteriorados, y esperar pues cualquier problema de deflagración que pudiera haber, o de incendio, un alto riesgo, ¿no? Y finalmente, realizar también a los locales de venta, de expendio de balones, visitas sorpresas para poder hacer una medida de peso y condiciones de los balones. Eso sería, en resumen, lo que quería presentarles en esta oportunidad en cuanto al mercado de GLP y entender un poco cuáles son las variables que lo afectan. Muchas gracias, amigos, y será hasta una próxima oportunidad.